Hola, soy Cheli Pineda Ferrer y seguimos con la sesión 3 del curso de desarrollo en Nodo o OpenRP. Bueno, veamos el índice. Primero vamos a ver más tipos relacionales. En la sesión anterior vimos los tipos many to one y ahora vamos a seguir principalmente con otro tipo que son los one to many. Luego veremos la gestión del ORM. En sesiones anteriores hemos trabajado con él, pero básicamente lo que hemos hecho es crear clases que implementen el ORM y nos hemos quedado ahí. Ahora veremos qué métodos tiene el ORM y por qué nosotros hasta ahora no los hemos llamado explícitamente y bueno, cómo se llaman, qué parámetros reciben y cómo funcionan. Y por último veremos cómo desarrollar disparadores. ¿Qué son disparadores? Si habéis trabajado con base de datos, en algunas ocasiones habréis tenido que desarrollar algún trigger. Y un trigger no es ni más ni menos que código que se va a ejecutar en el momento que hagamos una inserción, una actualización o un borrado en base de datos. Pues bueno, como nosotros no trabajamos directamente en código en base de datos, tendremos que ver cómo vamos a implementar esos disparadores, pero desde el propio código Python. Vale, primero, antes de nada, dos cosas. La primera es que hasta ahora nosotros todo el código que habíamos implementado, vamos a nuestro módulo curso, lo habíamos metido al mogollón dentro del archivo curso.py, ¿vale? Aquí habíamos ido creando las diferentes clases y en la vista habíamos hecho lo mismo. Habíamos creado un curso view XML y aquí habíamos metido todas las vistas al mogollón. Esta organización de código no es muy recomendable, de hecho es bastante caótica. Lo que deberíamos hacer es crear archivos curso.py. Como veis, Python no se queja porque al final dentro de nuestro archivo le estamos metiendo todo el código, pero luego a nivel de código Python en el archivo de paquete le indicamos qué archivos tiene que cargar, él va leyendo los archivos y va cargando las clases. Y a nivel de vistas pasa algo parecido. En nuestra definición de módulo nosotros le indicábamos qué vistas tenía que cargar, ¿vale? Y él leía el archivo XML y cargaba todas las vistas. Pero en cuanto a organización de código, como decimos, no está muy bien. Aunque para Python es casi, como veis, él lo va a leer y va a funcionar, no es recomendable estructurar el código de esta forma. Entonces lo que haremos a partir de ahora es crear tantos archivos de código como unidades lógicas tengamos, llamémoslo así. Por ejemplo, pues si tenemos una ventana que se llama curso por decir algo, donde vamos a registrar los cursos de nuestra aplicación, imaginemos que tenemos una academia, por decir algo, pues lo que haremos será crear un archivo que se llame curso.py y ahí meter la implementación de las clases y métodos de clase que hacen referencia a esa ventana. Lo mismo haremos con la vista, ¿vale? Entonces, si nosotros abrimos cualquier módulo de los que ya existe en OpenRP, veremos que la estructura es parecida. Por ejemplo, pues estamos aquí en producto, pues hay un archivo para partner, otro archivo para la lista, para la tarifa, ¿vale? La lista de precios, y con las vistas sucede algo parecido, ¿vale? Tiene más sentido. Lo único que hay que tener en cuenta es lo que acabamos de indicar. Si yo añado un archivo PY, lo tendría que añadir al archivo que define mi paquete, ¿vale? Para que lo cargue. Y si ya añado una vista, tendré que indicarlo en el archivo de definición de mi módulo. Recordaros que era el openrp.py, ¿vale? Está por ahí definido, aquí, ¿vale? También un matiz que también habíamos comentado al final de la primera sesión, aunque en versiones anteriores de Odoo la clave que indicamos para cargar las vistas era diferente. A partir de Odoo 8 lo recomendable es que utilicemos la clave data, ¿vale? O data. Bueno, hecha esta matización y estos comentarios, empezamos con más tipos relacionales. Antes de empezar los tipos relacionales tenemos que volver al tipo selection, porque a nivel interfaz de usuario nos puede despistar, ya que se implementa o se dibuja como un many to one de los que habíamos visto hasta ahora, ¿vale?
Entonces, tanto los many to one como los selection se van a pintar como un combo, aunque los many to one es un combo un poco especial porque nos permite la gestión, que es la principal diferencia entre una lista cerrada, que es un selection, y una lista que permite gestión, que es un many to one. Entonces aquí se propone el ejercicio que ya pusimos de ejemplo en la sesión anterior, así que si queréis hacerlo, que es crear un nuevo campo, el inventario de usuario, que indique el sexo y permita dos opciones, masculino y femenino. Si queréis hacerlo, que yo os lo recomiendo que lo hagáis, aunque ya lo habíamos comentado, darle pausa en este momento e intentar hacerlo, porque lo siguiente que vamos a hacer es explicar en código cómo se implementa. Bueno, aquí tenemos cómo se definiría un tipo selection, y en código cómo sería. Pues por un lado, en el modelo tenemos que hacer herencia de REST user, que es el modelo que implementa que se utiliza para la ventana usuario. Hay que extenderlo y añadirle una nueva columna de tipo selection. Selection habíamos visto que una lista de tuplas, y cada tupla lo que tenía era una clave valor, ¿vale? Por un lado, lo que se va a pintar a nivel de interfaz de usuario, y luego lo que se va a guardar como clave, lo que se va a guardar en la base de datos. Entonces aquí hemos añadido una nueva columna sexo, y donde tenemos una lista de dos elementos, dos tuplas, y cada tupla tiene pues la clave de valor para cada uno de esos elementos, ¿vale? Que es masculino, que guarda una M, y femenino, que guarda una F. Luego el nombre del campo, esto es la etiqueta que se va a pintar, y luego los típicos valores, atributos, perdón, o parámetros optativos que teníamos, bueno, que son los comunes, ¿no? A nivel de interfaz de usuario, a nivel de vista, lo que tenemos que hacer es añadir ese campo en algún sitio. Nosotros lo que teníamos que hacer es ver dentro de la vista de la ventana usuario donde queríamos añadir el campo, y en este caso, bueno, como de costumbre, pues utilizar herencia, ¿no? para extender la vista, y en este caso yo lo he añadido aquí, ¿vale? El resultado, bueno, después de tener la vista ahí, bueno, tanto el modelo, el código del modelo y la vista, tenemos que reinstalar actualizar el módulo, y el resultado final sería este de aquí, ¿vale? Esta es la ventana de usuario, y aquí tendríamos el campo gender o sexo, que me permite dos valores, que es masculino y femenino. Bueno, sigamos. Bueno, pues hasta ahora habíamos visto los tipos many to one, y nos falta otro que es el one to many, ¿vale? ¿Y qué es un one to many? Bueno, los one to many se representan como un conjunto de objetos, ¿vale? Todo el conjunto de objetos que está relacionado con otra clase, o a nivel de base de datos sería con otra tabla, y a nivel de código con otro objeto, ¿vale? Entonces tenemos un objeto que se relaciona con un conjunto de objetos. Entonces ese conjunto de objetos lo tenemos que representar a través de un campo. Lo podemos ver como una rejilla o pestaña, porque a nivel de interfaz de usuario ese conjunto de objetos típicamente se va a pintar como un grid, ¿vale? Como una rejilla. Y lo más común es que, como ese conjunto de objetos está relacionado con otro objeto, esté dentro de la ventana que da soporte a ese objeto. Entonces por eso aquí se comenta que tenemos un objeto, todos los campos de ese objeto se pintan en esa ventana, y dentro de esa ventana veremos la rejilla o pestaña con el conjunto de objetos relacionados con el primer objeto, ¿vale? No sé si se ha entendido, pero si conocéis el patrón maestro de detalle, enseguida veréis que es fácil de entender. ¿Y qué es un maestro de detalle? Bueno, lo podemos ver como, un caso muy típico para nosotros será la cabecera y líneas de un documento. El objeto principal es con sus atributos, y sus campos son los que se pintan en la cabecera. Pues, por ejemplo, una factura pues tendrá, no sé, pues el proveedor,
la fecha de la factura, ¿vale? Todos esos son atributos del objeto principal, que es la factura, y el conjunto de objetos, que para nosotros será el one-to-many, ¿vale? Ese conjunto de objetos serán las líneas, ¿vale? ¿Y cómo se pinta normalmente? Pues como una rejilla o un grid debajo de la cabecera con todo el conjunto de líneas, ¿ok? Creo que con ese ejemplo se entenderá mejor. Bueno, pues si tenemos el tipo one-to-many, tendremos que empezar a hacer un ejercicio para intentar entenderlo mejor. Y antes de hacer un ejercicio que ya entendamos, como el que acabo de poner como ejemplo, pues hay que intentar poner ejemplos que también nos ayuden al tema del diseño, y antes de implementar tenemos que diseñar cómo hacer las cosas. Bueno, pues este ejemplo consiste en lo siguiente. Se solicita diseñar y desarrollar una nueva funcionalidad que permita indicar en qué países no está permitido vender un producto. Nosotros ya dentro del sistema tenemos una ventana que es productos, y para ese productos que nosotros vendemos queremos saber en qué países no se venden. O sea, por un lado tenemos producto, que es el objeto principal, y por otro lado tenemos los países, que es el conjunto de objetos relacionado con el objeto principal, que es producto, ¿vale? Producto y países. Entonces tenemos el producto será el objeto principal y los países serán el one-to-many, ¿vale? Estos productos no podrán ser vendidos a un cliente cuya dirección de entrega pertenezca a uno de los países de la lista, ¿vale? Ese es un detalle el objetivo final de este nuevo campo. Bueno, pues aquí de nuevo os animo a que lo penséis un poco, cómo lo haríais, y paramos aquí el vídeo, y en el siguiente vídeo veremos la implementación de la solución a este problema. Bueno, hasta el siguiente vídeo. Un saludo, hasta luego.